Hoy es las secuencias, pero lo que hay que recordar, y yo creo que aquí es donde la línea se vuelve muy delgada, es que está bien si eso para vos representa una amenaza en algún sentido, lo puedo entender, pero no puedes pensar que eso amenaza lo que Dios va a hacer en vivo. Eso no amenaza lo que Dios hace en el tiempo de adoración. ¿Por qué? Porque en el momento en que tú le pones la etiqueta, la secuencia de que limita lo que Dios hace en vivo y los músicos no pueden adorar libremente, entonces lo que estás diciéndole a Dios es, esta amenaza es más grande que lo que tú puedes hacer en vivo. Y yo creo que ahí es donde la línea se vuelve muy borrosa, porque a fin de cuentas esto es una herramienta. Me cuesta creer cómo unas personas lo ven como una amenaza, y yo creo que esa es la palabra clave que yo logro identificar que es para muchas personas esto, y es una amenaza. A la hora de la ejecución, el beneficio más grande que yo veo que ayuda a un principiante es que van a tener que tocar con metrónomo o con clic. Eso es un beneficio gigante, porque los que crecimos más a la vieja escuela, cuando no teníamos metrónomo y teníamos esos monitores de piso, ¿verdad? Los wedges abajo, creíamos que teníamos un buen sentido del tempo, pero llega un metrónomo y eso nos dice, tal vez no estaba tan preparado. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a otro episodio de Worship Office. En esta oportunidad estamos con mi querido amigo Diego Madrigal. ¿Cómo estás, querido Diego? Muy bien, Agus, demasiado agradecido de estar acá, feliz de compartir el tema que tenemos, buenísimo, yo creo bien relevante, como todos los que tocamos en este podcast, y siempre que lo sigo, demasiado relevante, pero el de hoy especialmente tiene un lugar especial en mi corazón, y ya lo vamos a ver por qué, pero muy agradecido de estar acá, de fijo. Bueno, tienen que seguir a Diego en sus redes sociales. Acá abajo le vamos a dejar las redes sociales de Diego. Él hace mucho contenido para grupos de alabanza. La primera pregunta es: ¿cómo convenzo al pastor de utilizar secuencias? Qué tema, ¿verdad? Porque por ahí empieza todo. Y lo primero que pienso, porque creo que lo primero que me preguntaría es si no estás en ese punto de sentir que tu pastor tiene que tener como tu espalda, porque creo que hay muchos músicos, ¿sabes? Conozco muchos que son como rebeldes. No, el pastor no sabe nada de música, de todas formas le puedo llevar la contraria, ¿por qué importa? Bueno, yo creo que cuando vamos a la Biblia, y hay un versículo en Proverbios que siempre me viene a la mente, y es cuando se habla de que sin visión, sin camino, sin saber a dónde ir, el pueblo se pierde. Eso es lo que pasa. Entonces, tiene que haber primero una posición de respeto, de entender, ok, mi pastor tiene que estar de lleno conmigo, de lleno con mi visión. ¿Por qué? Porque si el pastor, como la cabeza de la iglesia, como quien lleva la guía, la visión, lo que pueda influir a tu equipo, a la congregación, él tiene que ser el primero, o si es un equipo de pastores, pues el equipo de pastores, los primeros en entender el valor que trae esto. Entonces, si tú tienes claro en tu corazón primero, ok, esa es la importancia de tenerlo a él como cerca mío, compartiendo mi visión. Yo creo que, para responder así la pregunta directamente, yo diría que la manera de convencerlo, yo no empezaría pensando tanto como en dar un montón de razones técnicas y todas las cosas que tal vez a los que somos más geeks nos emociona, ¿sabes? Como toda la parte técnica y todos los beneficios que puede traer esto. Sino siempre buscar primero cómo esto va a ayudar al contexto de tu iglesia en este momento y a la visión que tienen. Porque puede pasar que tal vez en el contexto en el que estás, por tema de el equipo que tienes a mano, el presupuesto de tu iglesia, la visión que tienen, el formato en el que trabajan, tal vez es un formato que no se beneficia de usar este tipo de herramientas ya, pues hay que ser sensibles y reconocer, mira, Dios, ¿realmente esto es algo que quieres para mi iglesia en este momento o son solo mis ganas de tener el equipo? Pero yo creo que si haces esas preguntas reales con Dios, con tu pastor, con tu equipo, y la respuesta termina siendo un sí, sí es coherente con mi contexto hoy, sí es coherente con lo que mi iglesia necesita, sí es coherente por el equipo que tengo y hacia dónde queremos caminar, entonces debería ser muy fácil también responder al pastor cómo eso se va a alinear con la visión de la iglesia, porque no se trata de llenar una agenda de solo interés musical. Ay, es que, pastor, usted no va a entender los videos que vamos a poder poner en redes sociales si hacemos esto. No se trata de eso, se trata de hacerle entender cómo esas herramientas realmente van a potenciar, a propiciar un espacio de adoración más enriquecido por la música, más enriquecido por las herramientas tecnológicas, por qué va a facilitar el tiempo. Todas esas cosas tienen que ir
en pro de la visión de la iglesia. Creo que eso es lo que pasó en mi iglesia, con mi equipo, lo que he visto pasar en otras iglesias que tengo cerca, y es cuando realmente hace sentido para el pastor cómo esto camina con la visión de acuerdo a todos esos parámetros que mencionamos antes. Buenísimo. Y se me ocurre que si al pastor hay que convencerlo, es porque algo le incomodó de lo que vio, claro, utilizando secuencias en el tiempo de alabanza. Algo le incomodó en su grupo de alabanza o le incomodó en otro grupo de alabanza. Entonces, hoy vamos a hablar también de cómo utilizar las secuencias, pero yo creo que si uno de a poquito va adquiriendo estos recursos tecnológicos y usándolos, y los va aplicando a poquito, y son, como dijiste, naturales a la visión, son naturales a tu iglesia local, fluye, y para que fluya hay un montón de aspectos que se tienen que cumplir y llevar a cabo. No veo la necesidad de tener que forzar al pastor, ¿no? Tratar de convencerlo. ¿Por qué? Porque si es algo que está creciendo naturalmente, yo creo que cualquier pastor va a decir, bienvenido sea, ¿no? Esto está funcionando, no sabía que iba a funcionar, la verdad nunca lo había pensado, y de repente tu grupo de alabanza está adquiriendo estos nuevos recursos, ¿no? Una pregunta que sigue a esta otra pregunta que hicieron es: como grupo de alabanza, ¿es sano utilizar secuencias cuando los músicos son principiantes? Bueno, habría que definir qué es principiante en ese caso. Si pensamos, vamos a poner un parámetro para este ejemplo, ya lo adecuan ustedes para el contexto que tienen en sus iglesias. Pensamos que son músicos que llevan de 6 meses a 1 año de ejecutar su instrumento. Eso es lo que yo califico como principiante, digamos. Pueden ejecutar una canción con buen ensayo, el tempo, pues ahí lo llevan, tal vez no tan constante. Bueno, depende también. Yo creo que si es demasiado principiante, esto más bien puede traer un estrés, porque van a tener que adecuarse a una nueva herramienta. Puede traer complicaciones técnicas, porque también qué pasa si los principiantes tal vez es el equipo de sonido, ¿verdad? El equipo de producción audiovisual. Bueno, les vamos a poner otra carga a ellos también. Pero por el otro lado, y esto hablo desde mi propia experiencia, nosotros en la iglesia de la que soy parte y otras iglesias que tengo cerca, hay también un beneficio, porque cuando la persona es principiante, el estandarizar al servidor, al voluntario, al músico, al nivel en el que están el resto de una vez con todas esas herramientas, puede representar como más bien como un reto interesante, como, oh wow, yo no estaba expuesto a este montón de cosas, ¿verdad? Porque es algo muy interno, ¿verdad? El usar las secuencias, el clic, el prepararse con todo eso, es algo que hasta que no estás dentro de un equipo de adoración que lo usa, puede ser que no tenías idea de que eso se utilizaba. Entonces puede representar más bien como un reto interesante para la persona a la hora de la ejecución. El beneficio más grande que yo veo que ayuda a un principiante es que van a tener que tocar con metrónomo o con clic. Eso es un beneficio gigante, 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 porque los que crecimos más a la vieja escuela, cuando no teníamos metrónomo y teníamos esos monitores de piso, ¿verdad? Los wedges abajo, creíamos que teníamos un buen sentido del tempo, pero llega un metrónomo y eso nos dice, tal vez no estaba tan preparado. Por el contrario, yo veo generaciones de músicos más jóvenes que vienen desde pequeños tocando con metrónomo en espacios en vivo, y se les hace súper natural. Ya vienen con esa herramienta. Yo veo un beneficio gigante en ese tipo de ejecución, y obviamente porque no solo somos los músicos, sino el equipo de multimedia y el equipo de sonido. Igual, si ahí hay equipos de principiantes que están siendo expuestos a estas herramientas, pues eso también tiene sus matices y los beneficios que pueden tener, y ya podemos, si da tiempo, hablar de ese tipo de cosas, con las automatizaciones que puedes tener con las secuencias, con el dinamismo que pueden traer, con que las conexiones, todas esas cosas también representan un reto y una oportunidad de crecimiento. ¿Por qué? Porque la realidad de la cultura en la que vivimos hoy, tanto en la parte secular y en la parte cristiana de la música, el estándar para las bandas más grandes es que tocan con metrónomo y muchas veces tocan con secuencia, y sus equipos de producción también, y exponernos a eso nos obliga a crecer, yo creo. Entonces,
La respuesta es depende, pero yo creo que en la mayoría de casos, a no ser que sean demasiado principiantes, trae muchos beneficios más bien. Buenísimo. Hay un comentario acá que hace Hernán y dice, estudien con metrónomo y van a ver cómo empiezan a fluir con las secuencias. ¿Qué opinas de ese comentario? Totalmente. Ese es el primer paso. Ese es el primer paso, de hecho, porque, a ver, hoy en día hasta hay muchos atajos de que si estás ejecutando y no ejecutas bien a tiempo y te pierdes, hay posibilidad de acomodar el clic de nuevo, pero no es la idea, ¿verdad? No es la idea. La idea es que la secuencia no se sienta como una presión, como algo que tienes amenazándote ahí, ¿verdad? Y bueno, no sé ustedes, pero nosotros le tenemos un nombre a la guía, nosotros le pusimos Karen, perdón si alguien se llama Karen, pero así le pusimos a la guía que te dice a dónde vas. Entonces, tú no quieres a Karen amenazándote ahí, viene el coro, cuidado te pierdes, no quieres sentirlo como una amenaza, tú no quieres que Karen se sienta como una amenaza, tú lo que quieres es que se sienta como algo natural, que así sabes, que ni que pensarlo. Entonces, el primer paso para eso, de fijo, es tocar a tempo y con metrónomo, 100%. Hablando de Karen y de las partes de las canciones, ¿cuál es el equilibrio que tenemos que tener entre usar tracks y sabernos nuestras partes? Sí, eso es un puntazo, y te voy a decir por qué. Muchas personas, y yo fui culpable de esto en algún momento, cuando usamos las secuencias, dejamos los tracks tal cual vienen, ¿sabes? O sea, a como los descargué en multitracks y en playback, así los uso, a como me las pasaron, a como las hice, así los dejo. Y el problema de eso es que veo dos. Primero, a la hora de ensayar, tu equipo y tus músicos y tus compañeros de banda, ¿qué referencia van a tener ellos de lo que tienen que hacer versus lo que hace la secuencia? Si no tienen una guía de qué hacer, lo que va a pasar es que van a llegar al ensayo perdidos. Y lo segundo, a la hora de estar en vivo o en el ensayo, es que las partes de algunas guitarras van a pasar por encima de las partes que están haciendo ellos. Las partes que está haciendo un teclado, tal vez el tecladista había sacado una línea de sintetizador y se da cuenta que la tiene en la secuencia y tú no le avisaste, no la quitaste y lo dejaste tal cual. Bueno, eso va a ser un problema también. Entonces, una buena práctica que yo empecé a hacer de hace unos años para acá es tomarme el tiempo de escuchar qué trae la secuencia que tengo. Es decir, trae 5 guitarras eléctricas, por ejemplo. Bueno, la realidad es que muchas veces la guitarra 1 en una parte hace la línea lead y la guitarra 3 en otra parte hace la línea lead y la guitarra 5 después pasa a hacer la línea lead. Entonces yo me tomo el tiempo de escuchar esas guitarras e intentar consolidar qué partes de qué guitarra va a ser el guitarrista o los guitarristas que tengo conmigo. ¿Para qué? Para que a la hora de que lleguemos en el ensayo, ellos llegan con sus partes claras y están seguros de lo que yo les voy a poner en la secuencia. No va a ser algo que va a ser una sombra para ellos, no va a ser algo que los va a opacar, sino va a ser algo que los va a apoyar, por el contrario. Entonces, ¿en qué ayuda esto? En que cada uno va a tener claro qué hace su parte y va a tener claro, por mi lado, de que, vamos a ponerlo así, su promesa es que van a aprender sus partes, porque yo les pasé la referencia gracias a que tengo las secuencias. Y mi promesa como director musical es que yo voy a tomar el tiempo de escuchar todos los tracks y asegurarme de que ninguno opaque lo que estamos haciendo en vivo. ¿Por qué? Porque muchos de esos tracks fueron pensados para canciones en estudio. Eso es otro tema también. Entonces tal vez un canal de percusión que en el álbum en vivo suena riquísimo y te encanta y dices, esto suena buenísimo, tal vez en vivo opaca, es demasiado, no sirve en la canción. Bueno, entonces mi promesa como director musical, porque me estoy tomando el tiempo de hacer esa responsabilidad, es tal vez ese track de percusión en esa canción no utilizarlo, ¿sabes? Entonces es como un complemento del lado de ellos de aprender sus partes y de mi lado pues de que no voy a poner partes que no sumen y no enriquezcan el espacio de adoración que vamos a tener en vivo. Buenísimo. ¿Sabes qué nos ha pasado? Que ha fallado. Ha fallado la computadora, ha fallado la secuencia y la realidad es que si no sabes la canción, ese puede ser un momento catastrófico, puede ser el momento de la verdad, ¿no? Total. Donde se trabó el metrónomo, algo pasó, tuvimos que parar el programa que estamos utilizando para correr las secuencias y me acuerdo en una noche de adoración que nos pasó esto. Yo hice un video acerca de esto en donde la secuencia se truncó a último momento, no quería empezar y tuvimos que empezar esa noche de adoración sin clic, sin nada. O sea, vamos, contamos 4 y empezamos a la vieja escuela.
Y la verdad que salió bien porque la cultura del grupo de alabanza que formo parte es una cultura en donde las personas no están esperando que la secuencia haga su trabajo, sino que realmente van preparadas a un ensayo, van preparadas a un culto y saben lo que están haciendo, saben cuáles son sus partes. Subí este video a las redes sociales como una enseñanza, ¿no?, de lo que puede pasar si las secuencias fallan y cuán preparado tenemos que estar siempre. Y por primera vez me encontré con esta realidad de muchos músicos comentando, así debería ser siempre. Eso de tocar consecuencias es de ser un músico mediocre, ¿no? Yo no sé si has recibido estos comentarios, me imagino que sí, en muchos de tus videos, pero ¿cuál es tu pensamiento acerca de esto? Sí, es complicado. Y tal vez antes de responder esa pregunta yo quiero decir algo, y es que esos músicos que pudieron resolver contigo probablemente lo hicieron porque, a ver, obviamente son buenos músicos, pero en mi caso, porque también me ha fallado en vivo un par de veces, es porque ellos también tienen la capacidad de no depender de eso, ¿sabes? A fin de cuentas es una herramienta. Entonces, tal vez un buen balance es que si más bien has tenido músicos que solo han estado acostumbrados a consecuencias, pues yo no veo mal que tal vez en algún servicio adicional, no sé, de oración que tienen entre semana o una reunión de jóvenes que no lo necesiten, entonces ahí sí exponlos a tal vez no tocar un día con secuencias, tal vez solo con metrónomo o probar un día, bueno, vamos a hacer este ensayo sin secuencias, a ver cómo nos va, a ver cómo nos sentimos, ¿verdad? Y siempre tenerlos preparados, creo que eso es algo que puede sumar también ahí. Pero con lo que dices de los comentarios, totalmente, es interesante cómo, y esto aquí, y por eso es un tema personal para mí, porque en el contexto en que yo crecí, yo no tenía ninguna de esas cosas cuando estaba empezando con la música hace unos años. Y hoy en día, cuando tengo todas estas herramientas, me cuesta creer cómo unas personas lo ven como una amenaza. Y yo creo que esa es la palabra clave que yo logro identificar que es para muchas personas esto. Y es una amenaza. Hoy es las secuencias, mañana será la inteligencia artificial, en un tiempo más será alguna otra herramienta que aparezca de la que no nos damos cuenta. Pero lo que hay que recordar, y yo creo que aquí es donde la línea se vuelve muy delgada, es que está bien si eso para vos representa una amenaza en algún sentido, lo puedo entender, pero no puedes pensar que eso amenaza lo que Dios va a hacer en vivo. Eso no amenaza lo que Dios hace en el tiempo de adoración. ¿Por qué? Porque en el momento en que tú le pones la etiqueta a la secuencia de que limita lo que Dios hace en vivo y los músicos no pueden adorar libremente, entonces lo que estás diciéndole a Dios es, esta amenaza es más grande que lo que tú puedes hacer en vivo. Esto que para mí yo percibo como algo técnico que me limita, también te limita a ti. Y eso a mí me asusta demasiado porque yo nunca quiero encerrar a Dios en una caja. No quiero hacerle pensar a Dios que hay una limitación técnica para Él. Y yo creo que ahí es donde la línea se vuelve muy borrosa porque a fin de cuentas esto es una herramienta. De eso se trata. Tú decides si usarla o no. Yo veo muchos beneficios, pero lo que no puedes negar es si ese video que tú subiste, yo no estoy dudando de que eso haya sido un servicio de adoración buenísimo, pero yo creo que hubiera sido lo mismo si hubiera pasado consecuencia también desde el punto de vista espiritual y emocional, ¿sabes? Yo no veo cómo Dios hubiera limitado porque la secuencia estuvo o no estuvo. Es más, las personas que estuvieron en el servicio ni se dieron cuenta que no había secuencias, ¿no? Porque lo hicimos con la preparación que habíamos tenido en los ensayos, sabiendo nuestras partes, sabiendo las transiciones. Entonces, obviamente que musicalmente nosotros nos damos cuenta cuando hay más sonidos, hay frecuencias, hay percusiones que tienen las secuencias que quizá no las tenemos cuando tocamos sin las secuencias, pero el culto salió perfecto, ¿no? Y la verdad que muy poca gente pudo decir, esto sonó diferente, ¿no? Nadie pudo decir que estuvo mal ni que hubo alguna distracción. Vos como encargado de poder correr las secuencias, de poder organizar las secuencias, y hablando de esto del fluir, ¿cuáles son los tips que podrías dejarle a los grupos de alabanza o la persona encargada de las secuencias a la hora de preparar un servicio teniendo en cuenta este tema del fluir, ¿no? ¿Cuáles son los tips o puntos necesarios
para que la secuencia también sea una buena herramienta para fluir? Lo primero creo que es hacerlo con tiempo, el setlist. Eso es importantísimo. Especialmente si estás empezando a usar, si usas Ableton, que es lo que yo uso, bueno, hay que aprender a usarlo bien. Si estás usando Prime, hay que aprender a usarlo bien. Si estás usando Playback, hay que aprender a usarlo bien. Y normalmente hacer el montaje para estar listos en el momento de fluir en vivo toma tiempo. Eso es lo primero. Entonces, sé que hay muchas iglesias que su cultura o a la manera que están acostumbrados a trabajar es que hoy estamos miércoles y mañana jueves con costos y sabemos si vamos a tocar, y el viernes nos están pasando el repertorio para ensayar sábado y tocar domingo. Eso es un ritmo que, a ver, si eres un crack y una máquina y un titán de la secuencia, seguro lo montas rapidísimo y te preparas en vivo y lo haces bien. Pero para la mayoría de equipos en donde lo que hay es voluntarios, eso no es un ritmo que se pueda llevar. Entonces, siempre pasarlo con tiempo el repertorio para que tú lo puedas preparar con tiempo. O si eres el que pasa el repertorio, entonces la persona que tenga que preparar el setlist con las secuencias tenga tiempo para hacerlo. Eso es importante. Lo segundo es una buena comunicación con el líder de alabanza. Eso es importantísimo también. Y aquí hay otro como subtema controversial que yo creo que es para otro podcast, pero hay personas que están muy en contra como del fluir fabricado, y a lo que esto me refiero es que no está mal, en mi opinión, que tú limites con tu líder de adoración. Bueno, avísame en cuál canción crees que puedes fluir, o sea, ¿qué está poniendo Dios desde ya en tu corazón en este setlist en el que tú dices, mira, en esta canción yo creo que yo puedo fluir, o entre estas canciones desde ya anticipo que algo puede pasar? Hay personas que dicen que eso está mal porque estamos, de nuevo, volviendo al punto anterior, limitando a Dios y negando lo que el Espíritu Santo puede hacer en el momento. Yo, por el contrario, cuando pienso en Dios y veo el fruto del Espíritu Santo, uno de los que se menciona es la paz, la paciencia, y esos son atributos que a mí me hacen pensar en orden. Entonces, el más bien pensar desde antes en decir, mira, ok, líder, ¿en qué espacios crees que puedes preparar algo solo yo para estar listo? No significa que en el momento no puede pasar algo. Puede pasar algo diferente y algo nuevo. Por eso estamos preparando el primer punto, que es el tiempo. Pero comunicarlo claramente con el líder, algún otro espacio que desde ya esté pensando, pues nos puede hacer nosotros estar más listos. Y miren, yo les aseguro que por lo menos la mitad, si no es que más, de los servicios de las grandes bandas que vemos en vivo y decimos, uy, qué espacio espontáneo tan bueno, muchos de esos espacios son espacios espontáneos ya planeados. ¿Qué quiere decir? Que ya ellos saben el momento al que van a entrar. O sea, ya saben que entre esta transición de canciones va a haber un espacio espontáneo, o ya saben que esta canción, tal vez al final los quedemos repitiendo un coro o un puente. Muchos de esos espacios son anticipados y eso no tiene nada de malo, nada de malo. ¿Por qué? Porque de tu lado vas a estar más preparado, pensando siempre en el equipo de multimedia, que yo creo que esto es importantísimo siempre tenerlo en cuenta. Ellos pueden estar hasta más preparados también con lo que pueda pasar. Eso es lo segundo, la comunicación. Entonces, tiempo, comunicación. Y el tercer tip que daría es que uses una herramienta que te dé la facilidad en tu contexto y a tus necesidades de fluir bien. Para mí es Ableton. Yo juro y muero por Ableton. O sea, eso es lo que yo digo que hay que usar. Pero conozco personas que prefieren utilizar otras aplicaciones y otras herramientas, y eso está bien. ¿En qué medida? En la medida en que sea algo que se ajuste a tu necesidad y a lo que tú quieres y que te sientas cómodo. Porque no hay nada peor que llegar en vivo y no sentirse cómodo con la herramienta y pasa algo y decir, Dios mío, ayúdame porque no sé qué hacer, no sé cómo resolver, no sé cómo reiniciar el programa, no sé las partes técnicas. Eso no puede pasar. Eso no puede pasar. Tienes que estar en un punto con un programa en el que te sientas cómodo, cómoda, que lo conozcas de pies a cabeza el programa, o sea, lo mejor que se pueda, para que los tres aspectos en el momento de estar en vivo fluyan bien y de la mejor manera. Excelente. Voy a aprovechar para dejar una enseñanza. Una de esas enseñanzas que me gusta dejar en talleres, por ejemplo. Cuando hablamos de la palabra fluir, estamos hablando específicamente de cánticos espirituales, por ejemplo. En Efesios 5:19 dice, canten salmos, himnos y canciones espirituales. Y Pablo le habla a la iglesia y le dice, cuando se reúnan, canten estos tres tipos
de cánticos, salmos, himnos y canciones espirituales. Y esta palabra, espirituales, canciones espirituales, son dos palabras en realidad, hablan de un canto inspirado por el Espíritu. Ese canto inspirado por el Espíritu es lo que muchas veces denominamos como cántico nuevo, cántico espontáneo, o hasta a veces puede ser incluso sin el cántico, puede ser un instrumento haciendo una línea melódica. ¿Por qué creemos que Dios puede utilizar un instrumento también para dirigir un tiempo de alabanza y adoración en la iglesia? Porque lo vemos en el Antiguo Testamento, Primera de Crónicas 25, cuando David estaba preparando a los músicos del templo, se designaron ministros para que profeticen con instrumentos. Entonces, eso nos da el testimonio de que pueden haber momentos no solamente con cánticos, sino instrumentales que el Espíritu Santo use para hablar a la iglesia. Y ahora voy a relacionar esto del cántico nuevo y el fluir, porque a veces hablamos del fluir, pero hay gente que a veces no sabe la definición de fluir, ¿no? Y voy a hablar del fluir, sumando todo lo que está hablando Diego, con algo que Pablo le está enseñando a la iglesia en 1 Corintios capítulo 14, en donde Pablo habla de los dones. Dice, el que profetice, el que hable en lengua, que hable en lenguas, pero que todo se haga en orden. Y trayendo este cántico espiritual o fluir por medio de la música, en donde hay cántico nuevo, espontáneos, melodías, un tiempo donde nos salimos de la estructura, si se quiere. Pablo habla de estos espacios como espacios que se deben hacer en orden para que haya entendimiento, para que la iglesia se vaya edificada. Porque Pablo lo que dice en 1 Corintios capítulo 14 es que si hay un hermano que quiere profetizar, que quiere hablar en lengua y lo quiere hacer en medio de la iglesia y lo hace sin que haya un entendimiento porque no hay un orden, porque hay 3 profetizando a la misma vez, porque hay 4 hablando en lenguas a la misma vez, solamente se edifica a sí mismo el que hace esto. O sea, el director de alabanza que llega con una lista de canciones 5 minutos antes del culto, pensando que esa es la manera de fluir en el Espíritu, no le avisó a sus músicos, no le avisó a nadie. Piensa que Dios siempre te habla 5 segundos antes del culto o en el medio del culto. Quiero decirte con mucho amor que puede pasar, porque no le vamos a poner limitaciones a lo que Dios quiere hacer, pero que Dios también está preocupado porque la iglesia tenga un entendimiento en medio de la alabanza y la adoración. Y muchas veces tenemos buenas intenciones y tenemos el corazón de querer fluir, pero al hacerlo de una manera desordenada, terminamos edificándonos solo a nosotros mismos, en vez de utilizar ese deseo de querer fluir, de fluir en el cántico espontáneo, en el cántico nuevo, en un tiempo espontáneo con el grupo de alabanza, y que toda la iglesia sea edificada, inclusive los músicos que te acompañan. Entonces, esa es la diferencia entre fluir en orden y fluir en desorden, ¿no? Lo pueden leer en 1 Corintios 14. ¿Se puede fluir en desorden? Sí. Pero ¿de qué te sirve fluir en desorden si vas a ser la única persona que te vas a ir de ese lugar diciendo, wow, cómo el Señor me usó y cómo el Señor se movió? Y quizá todo tu equipo de producción, tu ingeniero de sonido, el que pasa las letras, el pianista, el baterista, por falta de comunicación y por falta de orden y por falta de una estrategia, como decía Diego, de vamos a planear esto, se fueron de ese lugar sin un entendimiento de lo que ocurrió y sin ser edificados
porque no los hiciste parte. Y porque quizá pensaste que el Espíritu Santo se mueve en el desorden. Vamos a 1 de Corintios 14 y vamos a ver cómo Pablo decía, háganlo en orden para que haya entendimiento y todos sean edificados. No solamente el que habla en lenguas, el que profetiza, el que hace cántico espontáneo. Entonces quería dejar esta pequeña enseñanza, porque de esto no se trata el podcast, pero sí el podcast nos lleva a hablar de puntos muy prácticos para los grupos de alabanza, ¿no? Antes de cerrar este tema en donde nos fuimos por los montes, ¿querías sumar algo más, Diego? De parte de tu punto de vista como músico. Sí, algo que resuena mucho conmigo es que, y lo repito ahora que estamos hablando de cuando Karen te habla con las guías, no puede ser angustiante. Es horrible tocar angustiado, horrible. Cargado, estresado. Y si la responsabilidad de esa angustia y ese estrés viene por la negligencia de un líder de no querer hacer las cosas en orden, la responsabilidad es tuya. Y de nuevo, y repito tus palabras, con amor y respeto te lo digo, es negligencia, porque perfectamente podrías aspirar a tener un poco más de orden, a comunicar las cosas, y no hay nada más. Hay pocas cosas tan feas como tocar en vivo y estar angustiado porque no sabes lo que pasa, de cargar a otros compañeros de equipo, de cargar al equipo de multimedia y producción. Eso es algo que yo evitaría muchísimo porque es una carga que no les tocaría llevar, no debería ser así. Totalmente. Y yo me imagino la iglesia primitiva, si hoy en día, más de 2000 años después, tenemos estos inconvenientes, ¿no? En cuanto al orden, al desorden, en cuanto a cómo poder trabajar en unidad. No me imagino la iglesia primitiva lo que era. No me imagino lo que pasaba en ese lugar con personas que tenían la intención de fluir en los dones del Espíritu Santo, pero quizás no sabían cómo, ¿no? Entonces por eso tenemos la palabra de Dios. Cuando hago videos de estos, sabes que me atacan muchas veces y me dicen, concéntrate en predicar el evangelio, esto no se trata de organizar un grupo de alabanza, esto se trata de las almas, se trata de Cristo. Y mi respuesta para esos comentarios es hablar de orden en la iglesia o hablar de cómo trabajar en unidad, cómo servir juntos y crecer hasta llegar a la estatura de Cristo, como dice Efesios. No niega el mensaje principal del evangelio, lo complementa, porque aquel que hablaba de todos estos temas es el apóstol Pablo, que era una persona que Dios utilizaba para hablar a la iglesia, cómo la iglesia podía crecer en conjunto hasta poder llegar a ser esa iglesia que Dios quiere que sea. Así que bueno, en otro podcast nos vamos a ir más profundo por ese lado, pero ahora vamos a seguir con el tema secuencias, ¿no? ¿Qué persona en el grupo de alabanza debería estar encargada de las secuencias? Puede ser cualquier músico cantante dentro del grupo de alabanza. ¿Vos recomendás que haya alguien en específico? Bueno, yo he visto de todo. He visto bateristas, he visto bajistas, he visto hasta cantantes que tienen un rig, ¿sabes? Que tienen... Es más, he visto esto. He visto cantantes que tienen 2 micrófonos, uno para cantar, uno para hablarle a la banda y un switch para hablar entre la banda y la congregación, y abajo, o sea, literal he visto esto, abajo una computadora con un pedal MIDI para lanzar las secuencias de hacerlo. O sea, yo no sé cómo lo hacen, son como magos, pero eso para mí expone muchísimo a errores, a igual a angustia y todo. No digo que, de nuevo, todo depende del contexto y la necesidad de tu iglesia, pero en el escenario ideal yo diría que eso lo tiene que hacer desde el punto de vista de la persona, aquella persona que tenga la facilidad tecnológica por ese lado y de dirección musical de poder hacer eso, y sobre todo desde la parte musical, pues quien tenga más dedos libres, ese suele ser el pianista, ¿verdad? ¿Por qué? Porque si estás con una mano haciendo un acorde y está la banda de lleno y tienes que ajustar algo en la secuencia o repetir una sección o bajar el volumen de algo, difícilmente se va a caer tu instrumento o el apoyo armónico que estás dando si sueltas una octava, por ejemplo. Eso difícilmente va a pasar. Pero pídele eso al bajista, que suelte una mano. Bueno, entonces si suelta a la izquierda no va a tocar la nota, y si suelta a la derecha no la va a ejecutar. Entonces hay pocas opciones ahí. Obviamente hay opciones de pedales MIDI y todo para
si en su momento lo tiene que hacer un guitarrista o un bajista, pero yo diría que tiene que ser el pianista en el mejor de los casos. Si no fuera eso por X o Y razón, entonces busca a la persona que está haciendo la dirección musical. Igual, he visto de todo. Te doy el ejemplo de mi iglesia. Algunas veces, si no es que el 50% de las veces, hay una persona totalmente dedicada a lanzar las secuencias detrás del escenario o a un lado del escenario. Eso es una alternativa que hemos probado ya nosotros por años, y eso es una buena opción porque esa persona que es un músico, igual que está afuera, está enfocado totalmente. Su responsabilidad es ver todo lo que tiene que ver con las secuencias, los volúmenes, la automatización, repetir secciones. Tiene un micrófono, si lo necesita hacer para hablarle a la banda, pero quien está dando las indicaciones y quien está enfocado en la dirección musical es quien está haciendo el MD arriba. Y la persona de abajo con las secuencias pues se enfoca en que si el director musical o el líder de alabanza repiten, bajan, cambian de canción, transicionan, él se encarga de hacer eso. Eso es una alternativa que usan muchísimas bandas y muchísimas iglesias, y nosotros la adoptamos hace un tiempo y es una buena opción. Entonces tal vez tener la opción híbrida. Si tienes un músico demasiado capaz, demasiado crack, que arriba puede manejar las secuencias, hacer la dirección musical, tocar piano, buenísimo. Pero también una alternativa, si no quieres cargar demasiado a esa persona, es intentar tener, así como tienes un rol de músicos bajistas y bateristas y los rotas en tu iglesia o están por bandas, entonces buscar tener una persona que su tarea algunos fines de semana o algunos servicios sea solamente lanzar las secuencias desde abajo. Eso puede aliviar muchísimo la carga. Igual si algo falla, esa persona lo puede resolver, no tienes que parar de tocar, por ejemplo. Eso también es una buena alternativa. Está muy bueno eso, me encantó. Vamos a jugar un juego ahora. ¿Estás listo? Vamos, listísimo. Vas a ser un líder de alabanza con diferentes presupuestos. Lo que vamos a hacer en este juego es tratar de absorber tu mente como experto en este tema. Entonces, vamos a tener diferentes realidades, 3 o 4 realidades. Vamos a ver hasta dónde llegamos. Vamos. Tu primer realidad es en una iglesia muy humilde, donde no hay quizás recursos para invertir en equipos. Tenés 0 presupuesto, pero vos sos el líder de este lugar y te gustaría comenzar con lo que tenés en tus manos, a poder utilizar secuencias. ¿Qué harías en ese caso? ¿Cómo procedés dejando tips también en esta situación? Bueno, lo primero es saber si tienen la capacidad de tener monitoreo personal por audífonos. Es decir, que tengan ya sea consolas de monitoreo personal pequeñas de las análogas que se usaban antes, o si tienen mixer digital también ya a mano. O sea, esa es la primera pregunta que hay que hacerse. ¿Tienes la capacidad de ponerle audífonos a todas las personas que están arriba, sí o no? Si la respuesta es no, lo primero, antes de pensar en secuencias, en clic, en programas, es buscar la manera de ponerle audífonos a todas las personas que están ahí arriba. Eso es lo primero que hay que buscar. Entonces, la siguiente pregunta es... Ajá. Yo veo un montón de iglesias donde la mitad del grupo de alabanza tiene audífonos, la otra mitad no, y toca consecuencias. ¿Qué hacemos con eso? Porque sí, yo también lo he visto con mis propios ojos. Sí, eso... A ver, te voy a ser honesto. Hace muchos años, ya gracias a Dios estamos en otro punto, en mi iglesia hubieron un par de veces que recuerdo, no eran secuencias, pero el metrónomo solo lo tenía el baterista y el bajista. Quisiera decir que funcionaba la mitad de las veces, pero la otra mitad, cuando no está la batería o el bajo tocando, el resto nos vamos a perder, es obvio. Nuestra tendencia es a correr. Entonces, el riesgo ahí es qué pasa si otros instrumentos o los cantantes corren o se atrasan en el metrónomo. ¿Cómo vas a hacer? Eso es lo que a mí más miedo me da, digamos, y cómo van a fluir. O sea, a mí red flag eso. Red flag que haya solo la mitad. O sea, si solo tienes a la mitad, yo diría, entonces todos sin audífonos, o intentar hacer que todos tengan, porque dejar a solo uno a la mitad, uy, a mí hasta me da miedo. O sea, yo no lo haría. Pero entonces básicamente tenemos que esperar hasta que haya algún tipo de presupuesto para tener un sistema de in-ears.
Sí, y hay muchas opciones, de verdad. Bueno, no sé si es posible, no sé si en la descripción del podcast o igual al rato en una historia que pongas así, o incluso en mi perfil podemos Vamos a dejar. dejarlo, sí, en ambos Listo. lados. Listo, hay muchas alternativas, muchas. Si tienes una consola análoga, si tienes una consola digital, si lo que quieres son cajitas de monitoreo personal, o sea, si quieres P2 y que lo controles desde la mixer, todo, bueno, eso hay muchas opciones. Entonces, si encuentras la forma de tener ese presupuesto de entrada, ya pensando en que todos tengan audífonos, lo siguiente es pensar cómo vas a lanzar la secuencia. La opción más sencilla y con la que nosotros empezamos hace mucho tiempo también fue tomar un celular, poner un adaptador que vaya del celular a una salida de 3.5 milímetros o audífonos, conectar el cable ahí, sale una caja directa, bueno, dos cajas directas, una para el metrónomo y una para la secuencia, y lanzas todo desde el teléfono como... A ver, nosotros empezamos lanzando audios MP3 desde WhatsApp. Armamos la secuencia en una computadora y desde WhatsApp venía clic en un lado y secuencia en el otro y lo tirábamos así. Esa es la opción más sencilla si no tienes absolutamente nada. Yo Con diría las notificaciones apagadas, ¿no? Cola, por favor. Mira, hay un video, yo voy a intentar buscarlo y te lo voy a pasar, de mi iglesia, en una noche de adoración hace un tiempo. Y empieza a sonar una llamada de WhatsApp en medio de un momento de ministración. O sea, Decime que no era un reggaetón. Decime que no era un reggaetón, no, por Dios, favor. no, gracias a Dios no. Gracias a Dios no. Era traba, mentira. Era el ringtone así, por defecto del teléfono, no, terrible. Ay, Dios, entonces, qué sí, peligro. por favor. Modo avión, notificación, o sea, todo lo que haga falta, eso es una manera de hacerlo. Yo digo que pueden probar tal vez una canción, hacerla así, y el resto pasarse a una aplicación de metrónomo y solo tocar con clic, empezar a tocar con clic. Eso es el primer paso antes de acostumbrarse a tocar con secuencias. Entonces, aplicaciones de metrónomo hay un montón. Hay unas que te dejan hasta hacer un setlist de canciones. Entonces, pones los diferentes beats por minuto y lanzas las canciones así. Ese es el primer paso. Que todos se acostumbren a tocar con metrónomo. Y poco a poco, con los audios MP3 que tengas ahí, puedes empezar a tocar. Bueno, una canción la vamos a hacer con secuencia. Vamos a probar cómo nos va. Es una manera de hacerlo, empezando con ese presupuesto súper básico. Ok, vamos con un presupuesto mediano ahora. Digamos que ya tenemos el sistema de in-ears, ya se invirtió en eso, está el grupo preparado y tenemos unos $1,000, ¿no? Como para invertir en esto de secuencias. ¿Qué es lo que comprarías? ¿Qué es lo que vos tendrías como para tener un setup básico? Ok, yo haría dos opciones. La más económica es si ya tienes un celular, un iPad o una computadora a mano. Prime de Loop Community es la opción más, no solo económica, sino amigable con usuario que yo conozco. Ok, Prime. Playback está cerca. Lo que pasa es que el modelo de suscripción que tienen ellos tal vez no sea tan amigable con el bolsillo si estás empezando. Entonces cualquiera de esas dos, pero yo me inclinaría primero por Prime. Es amigable con el bolsillo y es amigable con el usuario. Son aplicaciones porque son diseñadas primero para dispositivos móviles, súper fáciles de entender, botones grandes, opciones muy obvias, pocas opciones también para que no te pierdas en el mar de opciones que puede tener otro programa. Y si ya tienes cualquier dispositivo de esos, un dispositivo móvil, un iPad o una computadora, puedes empezar a utilizar Prime. Eso es lo primero que yo buscaría hacer, empezar a utilizar esa aplicación. E invertiría en dejar el jack de 3.5 milímetros porque ese jack se presta para un montón de errores. Ese cable se presta para que haga interferencia, se presta para que se desconecte, se presta Sí. para un montón de cosas. Entonces buscaría invertir en una interfaz de audio. Eso es lo siguiente que yo buscaría invertir. ¿De cuántas salidas? Por lo menos 2 outputs, por lo menos 2 salidas. Una para que uses para el metrónomo y la guía, y otra para que uses para el resto de la secuencia. Idealmente que sea de más de 2 salidas. Y las interfaces de audio de varias salidas no son tan caras. Hay de 4 salidas, hay de 6 salidas. ¿Qué quiere decir esto? Que entre más salidas tengas, más maneras de hacer llegar la señal de los instrumentos de la secuencia a la mesa de sonido, y más control va a tener el sonidista sobre cómo suena cada instrumento. Porque tú imagínate que solo tienes una salida para toda la secuencia, pues lo que puede pasar es que va a entrar ahí la guitarra, la percusión, los teclados, cualquier otro efecto que tengas, y al sonidista le va a llegar eso, y la responsabilidad de nivelar los sonidos va a venir de tu parte.
En cambio, si envías todo por diferentes salidas, hay más control. Podrías empezar a enviar algunos canales en estéreo y eso ayuda muchísimo a la hora de hacer sonido. Entonces, si tienes más de 4 salidas, puedes enviar un par de salidas para que la percusión llegue en estéreo, los teclados lleguen en estéreo. Entonces, una interfaz de audio, empezando de 2 salidas, de ahí para arriba, todo es ganancia. Lo que puedas invertir en una interfaz de audio de esa cantidad de canales y obviamente que tu consola lo pueda recibir y que tengas canales disponibles para hacerlo. Eso sería lo siguiente. Y lo tercero es hora de preguntarse de dónde vas a empezar a sacar tus secuencias. Y por favor, no pirateemos. Yo sé que es muy tentador, pero yo soy anti-piratería en la medida en que entiendas que ya puedes costear eso. Es decir, si ya puedes costear esas cosas, para mí no es excusa que empieces a piratear todas tus secuencias. Yo empezaría a pensar cómo podemos invertir en esto. Gracias a Dios hay opciones muy económicas y aquí Playback tiene una buena opción, que es que ellos te pueden rentar secuencias ilimitadas, básicamente por cierto monto al mes, incluso anual, y te da la opción de tener todas las secuencias que quieras por una mensualidad. Creo que empieza como desde los $10, y eso significa que puedes empezar a usar eso con las secuencias que necesites. No tienes que recurrir a la piratería, las tienes en tu aplicación móvil. Y ya ¿Solo se pueden usar en Playback las secuencias que se compran en Playback? Solo se pueden usar en Playback las secuencias que rentes. Las que rentes. ¿Y las Pero de igual Prime? manera, y las de Prime, tengo un ratillo de no alquilarlas ahí, pero estoy casi seguro que las de Prime sí se pueden usar por fuera. Igual, y esto es algo que yo todavía no entiendo. Algún día se lo voy a preguntar a alguien del equipo de secuencias, pero las secuencias en multitracks.com son más caras que en secuencias.com. Es decir, es la misma página, es el mismo dominio, pero uno es para español y otro es para inglés. Pero una secuencia en Multitracks cuesta $40 y la otra en secuencias.com cuesta la mitad, siempre cuestan $20. Entonces, ahí les dejo el tip, salen más barata en la página en español. Entonces, igual puedes invertir en eso. Y esas que compres ahí por $20, las puedes usar en ambas aplicaciones. O haces lo que yo hago mucho y es, de una vez aprovechas y haces tus propias secuencias. O sea, si ya tienes la computadora o el iPad y tienes una manera de empezar a grabar elementos percusivos o teclados o eres guitarrista y tienes como grabar tus guitarras, yo me animaría también a empezar a hacer mis propias secuencias y mis propios tracks. También porque hay canciones que no lo tienen. Hay canciones y arreglos que no tienen secuencias. Entonces, por allá ahí te toca empezar a hacer tus propios arreglos. Y no solo ahorras dinero, sino que también ganas conocimiento porque empiezas a usar esas herramientas de grabación y producción. Excelente. Y ahora te voy a dar un presupuesto ilimitado. Ilimitado. Vos vas a la oficina de tu pastor y tu pastor te dice lo que quieras, Diego. Toma la tarjeta de crédito, la dorada. Muy bien. Bueno, lo primero que haría sería comprar un Nord... No, mentira. Eso no tiene que ver con... Primero, invertiría en una buena computadora. O sea, una buena laptop. Cualquiera... A ver, y esto ya es preferible. Puedes usar Windows y puedes usar Apple. Yo soy fan de usar Apple, no por la marca, no por el prestigio que tengan, sino porque en el historial de compatibilidad con drivers, de estabilidad, de compatibilidad con otros dispositivos externos, Apple históricamente ha tenido la delantera sobre esto. Entonces, yo invertiría en una computadora de Apple. Cualquiera de las más recientes que han sacado, que ya tienen los chips integrados, es decir, M1, M2, M3, creo que ya van como por el M4. Cualquiera de esas funciona bien. Air Pro no importa. Si yo eligiera, obviamente si está en mi presupuesto limitado, elegiría la más nueva con buena capacidad de RAM. O sea, bueno, ya no se llama RAM, pero memoria integrada. Eso es lo más importante. Eso es lo más importante porque estos programas consumen muchísimo espacio de esa memoria. Entonces, invertiría en una buena computadora. Invertiría en comprar Ableton, que es una licencia de pago de una sola vez. Empieza la licencia más básica de Ableton, creo que en $99. Y esa creo que te limita a usar como 16 o 15 tracks en vivo. Ya después de eso sube creo que a 300, 400 para la versión estándar. Y la versión completa creo que cuesta como $500, $600 por ahí. Pero con la del medio, con la estándar, vas a estar bien. Invertiría en eso. Si no tienes una interfaz de audio lo suficientemente grande, yo empezaría a invertir en una que tenga suficientes canales para que todos tus tracks o todos los que se puedan salgan en estéreo. O
sobre todo las guitarras y los teclados, porque eso va, bueno, tu sonidista te puede explicar mejor y tu equipo de multimedia, pero eso va a facilitarle mucho, va a enriquecer mucho más el sonido, a diferencia de si todos los canales salieran en mono. Pero si ya estás utilizando muchos canales, yo más bien buscaría en invertir en utilizar el protocolo de audio que se llama Dante, ¿ok? Y esto igual nos tomaría otro montón de tiempo explicarlo, pero si ustedes buscan en internet y dejamos un link ahí, Dante Virtual Sound Card, y buscas información en la página, lo que vas a entender ahí es todo lo que tienes que invertir en el switcher, en la tarjeta para la consola, en las licencias, en todo lo que necesitas para utilizar ese protocolo de audio, que en términos simples lo que hace es reemplazar una interfaz de audio de X salidas por un solo cable de red, un Cat5 de toda la vida, como los que conectas a tu router, a tu computadora. Eso entraría a tu computadora y de ahí tú podrías empezar a utilizar básicamente salidas ilimitadas para tus secuencias. Y lo más importante es que la señal no va a salir de manera análoga, sino totalmente digital. ¿Eso qué quiere decir? Que evitamos que se... Porque piénsalo así, cuando lanzas tus secuencias, la señal sale digital, porque sale de tu programa, que en este caso es Ableton, tiene que convertirse a análogo para la interfase, tiene que volver a convertirse a digital para el snake que tienes en el escenario, y de ahí tiene que llegar hasta la consola. Entonces estamos evitando una conversión digital a análoga, sino hacemos una sola señal digital que llega limpia a tu consola y tiene salidas ilimitadas y te ahorras tener un montón de cables en el escenario. Entonces Dante sería lo último en lo que yo invertiría. Si es altita la inversión y hay que tener conocimiento técnico para poder instalarlo bien, entonces por ahí tal vez necesites ayuda de alguien que sepa, pero es lo mejor que existe para poder rutear audio de las secuencias. Excelente, entonces nos fuimos de algo muy básico a lo más pro, ¿no? ¿Algo para dejar en cuanto a secuencias con video? Secuencias con video, es decir, ¿qué dices? Como que se automaticen los videos que lanzas. Sí, porque ahora se están automatizando los videos y se lanzan secuencias con las letras de las canciones y con fondos. Uh-huh. ¿Tenés algún tip en cuanto a eso? Sí, si estás desde el presupuesto medio, si usas Prime y Playback, esas dos aplicaciones ya tienen opción de enviar cues, o sea, señales MIDI que le dicen a otro dispositivo cuál diapositiva o cuál video lanzar. Si usas cualquiera de esas dos aplicaciones, esas ya pueden enviar MIDI. ¿Por medio de qué envían MIDI? Por medio de red, o sea, de una red local. Entonces, si en tu iglesia hay una red local que puedas utilizar para conectar el dispositivo de las secuencias y el dispositivo que está proyectando en las pantallas de tu iglesia, ya con eso tienes suficiente para hacer el seteo y el ajuste y empezar a enviar señales MIDI entre los dos dispositivos. Desde el presupuesto medio ya se puede hacer, esa es la primera forma. Si usas el presupuesto más alto, puedes utilizar ese mismo método, que es súper práctico. En Ableton también se puede hacer en cualquiera de las tres aplicaciones. Pero si quisieras invertir un poco más y ya tienes el ruteo, digamos, de una interfaz grande, o si tienes Dante aún mejor, es empezar a utilizar Timecode, que básicamente es un protocolo de audio que en un solo stem te tira información de tiempo, de minuto, segundo y frame. Y básicamente tú lo que envías es una señal de la secuencia que va a lanzar ese audio, que suena como un pitito, suena como un pitido. Y ese pitido tiene que llegar hasta la computadora que está proyectando. Entonces, para hacer eso, hay dos formas. De la interfaz de audio lanzas ese canal y que de alguna manera, ya sea con otra interfase o con Dante, entre a la computadora que proyecta. O por medio de Dante puedes enviar la señal directo, porque todo es digital. Entonces, y con este tema, yo tengo un par de videos en mi canal de YouTube en el que explico los dos métodos. Cómo enviarlo por medio de MIDI en una red y cómo utilizar Timecode. Los dos los tengo en videos. Igual en internet hay un montón de material de cómo hacerlo, pero se puede... No, pero que la gente vea tus videos. Tus videos son los mejores. Sí. Vamos a dejar todo en la descripción. Así que van a tener ahí las websites, algunos productos que hemos nombrado también para que ustedes puedan investigar. Y te agradezco muchísimo, Diego. ¿Algún consejo que te faltó dar? ¿Algún tip que te gustaría dejar para los grupos de alabanza antes de que terminemos? Tal vez dos. Uno que voy a mencionar en la parte técnica
y en el presupuesto es invertir en un controlador MIDI que puedas usar solo para las secuencias, ¿ok? De Akai hay un montón de opciones muy buenas que tienen un montón de opciones. De Korg también hay productos que sirven para eso, pero cualquier controlador MIDI que puedas utilizar solo para las secuencias es mejor. ¿Por qué? Para no estar tocando la computadora. Porque a la hora de estar en vivo, hay una razón por la cual los teclados tienen un montón de botones y faders y los pedales también. ¿Por qué? Porque a la hora de estar en vivo necesitamos cosas grandes, muy visuales, que podamos solo volver a ver y saber qué va a afectar. Entonces, si pudieras invertir en algo de eso, hay opciones de todos los presupuestos. Eso es muy importante. Y desde la parte no tan técnica y musical, yo creo que recordar que esto no tiene por qué ser una amenaza, no tenemos por qué satanizarlo, así como todas las otras tendencias que han llegado a la iglesia, y ahora lo mencionamos muy bien, desde la iglesia primitiva. De hecho, en 1 Corintios 9, Pablo dice que él, cuando está con los gentiles, actúa como un gentil, cuando está con los judíos, actúa como tal, y al final termina diciendo, no importa por cuál medio yo decida evangelizar, lo que importa es que estoy llevando el mensaje de Cristo. Y lo mismo aplica para nosotros hoy en día. Que con secuencia, que sin secuencia, que con clic, que sin video, que con Dante, que con Ableton. Vean, al final de cuentas lo importante es saber qué necesitas en tu contexto. Para Pablo eran los gentiles y los judíos, para ti tal vez es la necesidad musical, el presupuesto, el contexto de tu iglesia. Lo importante es que recuerdes para quién y por qué haces esto. Y una secuencia o un metrónomo o un equipo no deberían de por qué ser una limitación, una amenaza para que Dios haga la obra que está haciendo en tu iglesia, o para que se vea una adoración viva, real, genuina, y sobre todo, como lo dice Jesús, en espíritu y en verdad, que es al final lo que está buscando el Padre. No dice busca adoradores que toquen a tempo y consecuencia, no, eso no es lo que está diciendo. Dice busco adoradores que me busquen en espíritu y en verdad. Entonces al final todo lo que sume a eso para mí es ganancia. Muchísimas gracias, Diego. Yo aprendí muchísimo en esta conversación. Espero que todos los que hayan visto este episodio también hayan aprendido, que no lo dudo, porque Diego tiene muchísimo para dar, para enseñar, así que síganlo, por favor, sigan su contenido, su canal de YouTube, y esperamos tener otro episodio. Sí, te vamos a invitar de vuelta pronto, Diego. Yo súper honrado para seguir hablando y tirando preguntas picantes también. Bueno, brother, un abrazo grande y muchísimas gracias. Un abrazo a todos.